Y en la semana de mayo, obviamente, tenemos que hablar de la historia argentina, pero de la historia también correntina. ¿Qué pasaba en ese 1810 en nuestra querida Corrientes? Y por supuesto que para hablar de este tema lo tenemos al señor Alexis Dabad, que ya está acá conmigo, y le doy la bienvenida. Alexis, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, estamos transitando la semana de mayo, así que estamos viviendo los últimos días de esta semana camino al 25 de mayo. El sol del 25 viene asomando, sí. Dice la canción, ¿no? Y creo que la semana más patria, que la sentimos Absolutamente, como sí. Porque una como fecha que tan el 25 importante. de mayo lo sentimos más que el 9 de julio, sí, ¿no? Sí, Parece que sí, pero bueno. Yo no sé si eso ya lo hemos cultivado en la escuela. Totalmente. Lo heredamos así de la semana de mayo que vivíamos en la escuela, esos días previos a la fiesta patria. Y además porque la fiesta patria la vivimos también como una fiesta de familia, donde salimos todos a compartir el desfile. Exacto. Y los eventos que siempre son multitudinarios, ¿no? Eso también tiene una tradición. Sí, exactamente. Pero hoy vamos a hablar de lo que fue la semana de mayo en Corrientes. ¿Qué sucedió como consecuencia de la Revolución de Mayo en nuestra ciudad? ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba en Corrientes y cómo era Corrientes en 1810? Primero hay que ponerse en contexto y pensar que Corrientes en 1810 era una pequeña ciudad que no tenía más de 4.000 y un poco más de habitantes, algo más de 4.000 habitantes. Vivían en Corrientes, en esa pequeña ciudad que tenía además un ejido muy acotado. Era una ciudad que estaba casi, podríamos decir, circunscripta a lo que hoy conocemos como el centro histórico, el centro histórico monumental, y a 9 o 10 manzanas que rodeaban a la Plaza 25 de Mayo. Si la Plaza Central, la Plaza Fundacional, y en torno a ella los edificios más importantes, los de función cívica y religiosa. En torno a la plaza estaba el Cabildo, que era la institución de gobierno. Estaba frente a ella, en 1810 estaba la iglesia matriz en el solar donde hoy está la Casa de Gobierno, y del otro lado estaba eso que vemos ahí, son las imágenes de lo que era el Cabildo de Corrientes. ¿Qué edificio sería? En la Jefatura de Policía. Ese solar, el mismo solar que hoy ocupa la Jefatura de Policía. Esta es una imagen que representa cómo era el Cabildo de Corrientes en el siglo XIX. Y frente a la plaza estaba el convento de los Mercedarios, donde hoy está bueno, esta es un poco una recreación del Cabildo de Buenos Aires y de la Plaza de Mayo, de los momentos de la Revolución, de aquellos días convulsos de Buenos Aires en los que se hablaba de que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? La gente quería saber qué pasaba en el Cabildo Abierto del 22 de mayo y los días subsiguientes hasta el 25, cuando se proclamó la nueva junta, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la primera junta de gobierno, pero en realidad se denominaba correctamente Junta Gubernativa del Río de la Plata. Bien. Estas noticias llegaron a Corrientes prácticamente 3 semanas después. Eso te iba a decir, tardaban obviamente porque venía un emisario. Exactamente, un emisario. Y ese emisario llegó a Corrientes el 16 de junio de 1810, era el coronel Espínola, quien vino como delegado de la Junta Gubernativa a informar al Cabildo de Corrientes de la instalación del nuevo gobierno en Buenos Aires. La Junta de Gobierno envió al Cabildo de Corrientes una comunicación oficial que lleva la firma de todos los miembros de la Junta, no solo de los secretarios y del presidente, está la firma de Cornelio Saavedra, de los 2 secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso, y de todos los vocales. Esta documentación obra en el Archivo General de la provincia, la comunicación que recibe el Cabildo de Corrientes, el 16 de junio de 1810, donde se le informa
la instalación de la Junta Gubernativa. ¿Y quién era la autoridad aquí? Aquí en Corrientes existía un teniente de gobernador, que era un español, se llamaba José de Fontevila. Él estaba gobernando en Corrientes, y el cabildo, como lo establece, digamos, el formato del régimen colonial, el cabildo tenía la suma del poder público, es decir, el cabildo era la institución de gobierno que concentraba todos los poderes del Estado. Era justicia y regimiento, ejercía el poder ejecutivo, es decir, ejecutaba y también legislaba, ejecutaba las leyes y también legislaba. Hoy poderes que están separados, en ese momento estaban concentrados en una sola institución, que era el cabildo, que era el organismo de gobierno del formato colonial, ¿no es cierto? Era el organismo de gobierno de la colonia, y existió el cabildo hasta 1824, cuando fue sustituido por la Cámara de Representantes. A partir de 1824, cuando se modifica la Constitución, la primera Constitución de 1821, tiene una modificación en 1824, y ahí se conforma la primera Cámara de Representantes, que es el antecedente de lo que hoy sería la Cámara de Diputados. Bueno, y llega el emisario, ¿no? Llega el emisario con esta noticia, y la comunicación del cabildo, a la vez, lo que hacía era invitar al cabildo de Corrientes a elegir un representante para que integrara la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ante la Junta de Gobierno de Buenos Aires. El Cabildo de Corrientes, ese mismo día, 16, sesionó en sala capitular, ¿no? Se dice, se reunió en sesión capitular, y automáticamente adhirió a la Revolución de Mayo. O sea, que le dio el ok, digamos. Claro, nosotros la provincia aceptamos. de Corrientes enseguida aceptó, y fue la primera provincia que nombró su representante en la Junta de Mayo. ¿Y quién fue? Y ese fue García de Cossio, Simón García de Cossio. Este hombre es elegido el 22 de junio. Después de esa sesión capitular del 16 de junio, donde el Cabildo de Corrientes acepta a la Junta y adhiere a la revolución, se convoca un cabildo abierto para el 22 de junio. Ese cabildo abierto fue convocado para que se encontraran en una asamblea los vecinos principales de la ciudad. Es decir, aquellos que tenían la categoría de vecinos de la ciudad, que no era... no eran todos, no era cualquiera. Todos los habitantes, sino eran aquellos que tenían propiedad, que podían certificar propiedad y que producían económicamente. Es decir, eran terratenientes, eran hacendados, también había funcionarios de la administración colonial y también sacerdotes. Entre esos 30 vecinos principales. Eran 30 personas destacadas de la ¿Recordás sociedad algunos? correntina. No, porque son muchísimos apellidos que no recuerdo. No, está bien. Te iba a preguntar, ¿hubieron provincias que no aceptaron, que no...? Sí, porque hubo todo por ejemplo, un contubernio con Córdoba. Córdoba, allí es Santiago de Liniers el que lleva adelante la contraofensiva, la contrarrevolución. Al final termina siendo fusilado en Liniers, en Córdoba, y entonces Córdoba se adhiere a la revolución. Pero hubieron varias. El Paraguay no aceptó. ¿Quién era en esa época? ¿Rodríguez de Francia? No, Rodríguez es posterior. El Paraguay tenía también un cabildo, y el cabildo de Asunción no aceptó la Revolución de Mayo, y continuó durante mucho tiempo esa disputa con Paraguay, hasta que fue Belgrano en 2 oportunidades a llevar de alguna manera una mediación para lograr que el Paraguay también adhiera, ¿no? Uruguay tampoco adhirió al principio, lo que se conoció como
la banda oriental. Claro. Montevideo y la banda oriental tampoco estaba de acuerdo originalmente con la Revolución de Mayo. Es decir que en esa asamblea, en ese cabildo abierto del 22 de junio de 1810, los 30 vecinos principales de la ciudad tenían que elegir entre 10 candidatos para ser el diputado que representaría a Corrientes. En este caso es elegido por mayoría abrumadora José Simón García de Cossio, un abogado que pertenecía a una familia muy prestigiosa y muy respetada en Corrientes, que eran los García de Cossio. Tenían su casa frente a la plaza principal y eran una familia de mucho prestigio social. José Simón García de Cossio se había recibido de abogado en Charcas, en la Universidad de Charcas, y era un hombre muy formado. Este hombre vivía en Buenos Aires, él residía en Buenos Aires y había participado, paradójicamente había participado del Cabildo Abierto del 22 de mayo, cuando se discutía la autoridad del virrey. Ah, ok. O sea que él ya estaba en ese, ya estaba ahí. Tema, Bien. él ya había adherido a las ideas de la revolución y había acompañado la postura de Cornelio Saavedra de que el virrey debía cesar en sus funciones. Es decir, que él ya estaba imbuido de esas ideas de la revolución y conocía a los personajes que llevaban adelante. Él ya era un conocido de todos. Claro. Así que José Simón García de Cossio partió al Cabildo como representante de nuestra provincia. Bien. Ahora, él, que ya estaba en Buenos Aires, envió una comunicación diciendo que esperaba instrucciones de cómo proceder, dice. La corrección de esos momentos, ¿no? La corrección de esos momentos. Y envió una carta a Corrientes diciendo que esperaba instrucciones de cómo proceder. Y los miembros del Cabildo de Corrientes le dijeron que confiaban en su criterio. Entonces le dejaron abiertas las puertas de la gestión que él tenía que hacer ante la Junta Gubernativa del Río de la Plata. Bien. Pero es importante decir también que este hecho, las consecuencias que tuvo la Revolución de Mayo en Corrientes, produjeron una división profunda en la sociedad correntina. Ah, ¿por qué? Porque la sociedad correntina, muy estratificada, ¿no es cierto?, muy estructurada como era la sociedad colonial, en esa sociedad convivían los españoles y los peninsulares y aquellos herederos de los españoles y también los criollos. Por supuesto que también estaban los indios, también estaban los negros que eran esclavos, que estaban en condiciones de esclavitud, también vivían en la ciudad y también eran parte de esa población que hoy decíamos. Pero en esa sociedad tan estratificada y tan estructurada, se convivía en una absoluta armonía hasta estas noticias de 1810. Todo ese año 1810 es un año muy convulsionado en Corrientes. ¿Y qué sucede? Se produce la primera grieta, podemos decir, hoy que hablamos tanto de la grieta y pensamos que eso es nuevo. Al contrario, eso no es nada nuevo. Siempre la Argentina tuvo grietas, siempre hubieron bandos. Sí. Unitarios y federales, de hecho. Y desde tenemos los morenistas y sabredistas, claro, en la primera junta, siempre hubo internas. Y aquí... ¿Y cuál era la interna? Acá había una grieta enorme entre los correntinos, entre los patriotas, que eran los que adherían a la causa de la revolución, y los sarracenos, aquellos que permanecían fieles al rey, aquellos que permanecían fieles a la corona,
y pertenecían y también porque eran a como las familias principales. Eso iba a decir, también. y también porque eran descendientes y seguramente porque eran también... descendientes y pertenecían a las familias principales de la ciudad. Pero cabe decir aquí que hasta dentro de esas familias existía una profunda división que marcó la sociedad correntina. Por ejemplo, en la casa de los Molina, la casa Molina, don Raimundo Molina de Balaguer, que era el patriarca de la familia Molina, él era español y peninsular. Por lo tanto, él era lógicamente fiel a la corona. Su esposa, doña Dolores Bedoya y Lagraña de Molina, decidió que ella iba a donar sus joyas para pertrechar el ejército de Belgrano. Mira. Porque ella se manifestó como patriota y quería acompañar a los héroes de la revolución. Esto produjo, por supuesto, una división en su familia. Ella no se hablaba ni con su padre... Porque tampoco se separaban, digamos, seguían... No se separaban, pero no se hablaban. Ella no se hablaba ni con su padre ni con su marido, que eran los dos. Y qué valiente ella, ¿no? Qué valiente en esos tiempos. Pero sí. Ella era, por supuesto, doña Dolores Bedoya y Lagraña de Molina, pertenecía a una familia de gran prestigio y era... Y de grandes riquezas también, ¿no? Por supuesto, eran prácticamente los más ricos. Y ella era, además, una mujer muy respetada en la sociedad correntina. Dolores fue un símbolo de la sociedad del siglo XIX, era una de las mujeres más distinguidas de la sociedad correntina y en su casa se celebraban recepciones muy importantes donde estaba todo lo más granado de la sociedad correntina de aquella época. Ella murió en 1875, es decir, que vivió prácticamente todo el siglo XIX. Y en 1810 ella decide apoyar el ejército del norte, entregándole al gobernador, que en ese momento era el primer teniente de gobernador que nombra la Junta de Gobierno. Esa es otra de las consecuencias que se producen a partir de la Revolución de Mayo. El Cabildo decide que el teniente de gobernador Fondevila debía renunciar, al ser español debía renunciar, él renuncia y la primera junta nombra el 28 de septiembre de 1810 a el primer teniente de gobernador de la época independiente, digamos, independentista, que es Elías Galván. Él era un militar y político, el coronel Elías Galván. Él llega a Corrientes y toma el gobierno, asume el 8 de octubre de 1810. Es gobernador durante 2 años, hasta 1812, y es un hombre que tiene una gran importancia en esa gestión de 2 años que él hace en esos tiempos convulsos, en los que había una fuerte división en la sociedad, donde todo era muy complejo, ¿no? Él era muy amigo de Belgrano, y Belgrano le escribe cartas, y se cartean durante mucho tiempo, y consta en el Archivo General de la provincia 45 cartas hológrafas, es decir, escritas de puño y letra y con la firma del general Belgrano, dirigidas al gobernador de Corrientes, que era Elías Galván. Elías Galván, entonces, como era amigo de Belgrano, le dice: no se preocupe, general, cuando pase por Corrientes nosotros vamos a tener pertrecho y caballos para su ejército. Doña Dolores dona sus joyas, entre otras personas que también aportan recursos para pertrechar el ejército. Belgrano no pasó por la capital, cruzó la provincia por los esteros de Liberá, es decir, pasó por Mercedes, fundó Curuzú-Cuatiá en esa expedición hacia el Paraguay y cruzó la provincia por el centro. En ese momento Galván le envió caballos, armas, alimentos, abrigo, un montón de cosas para su ejército.
Esto tiene que ver con lo que también de alguna manera marcó la historia de Corrientes, que fue ese sentido de el deber, de que en todo momento los correntinos estuvieron cuando la patria los requirió, ¿no es cierto? Y por eso lo vivimos hasta... Desde el inicio. Desde el inicio y hasta el 82 con la última... Con la Guerra de las Malvinas. Con la Guerra de las Malvinas, que fue la última situación de conflicto, claro, de conflicto bélico en lo que estuvo vinculada a la Argentina. Así que... Y ahí es cuando pasa Belgrano y aparece Pedrito Ríos. Exactamente. El tamborcito de Tacuarí. El tamborcito de Tacuarí en Concepción. Claro, porque ahí se sumaban o se iban agregando, se iban voluntarios al ejército. Bien. Todos los ejércitos, tanto los de Belgrano como los de San Martín, salvo el de San Martín, que hablamos de los granaderos, eran un ejército de élite, por lo tanto San Martín los elegía personalmente y tenía que un ver entrenamiento con también tenían. Un entrenamiento especial, con una contextura física especial, con una altura especial, en fin. Eran un ejército de élite elegidos para él. Claro. Los otros ejércitos se conformaban o por leva forzosa o por voluntad, ¿no? Voluntarios o por leva forzosa. Pero era como también en esos tiempos un honor y un deber. Deber. Se cumplía con el deber. Claro. Como había una leva forzosa también donde los indios, los negros y muchos también criollos tenían, los gauchos, los criollos tenían claro, leva forzosa sería la obligación, no quedaba en la decisión personal del... no era por leva forzosa, salvo los gauchos de Güemes, los infernales. Esos no, los gauchos de Güemes iban por propia voluntad. Porque también era un honor ser parte del ejército de Güemes. Admiraban profundamente a Güemes y era un honor para ellos combatir con Güemes. Claro. Por lo tanto, ellos eran voluntarios. Y de hecho que lo cuidaron tanto, ¿no? También así, exactamente, hasta su muerte lo cuidaron sus gauchos. Bueno. Aquí en Corrientes sucedió este hecho del tamborcito porque su padre era un hombre de edad. Y ya no podía, de edad avanzada, claro. Que ya no podía ir al ejército. Entonces le dijo a Belgrano, yo no puedo por mi edad, pero le ofrezco a mi hijo para que vaya en mi lugar. Qué y lindo. así fue como el tamborcito dio la vida en la batalla, tocando el redoblante para animar a los soldados en medio de la batalla. Me dio como, me atoré un poquito, me emocionó. Perdón, voy a toser. Bueno, Alexis, se nos acaba la tarde, lamentablemente tenemos ahora una conexión en vivo, no nos podemos extender, pero qué lindo conocer de la historia, gracias, porque hoy también dimos como otra mirada, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver que también es importante... La Revolución de Mayo en Buenos Aires, porque fue, lógicamente, un hecho que se produjo en la capital, pero también quería yo en esta oportunidad hacer una referencia a lo que fueron las consecuencias de la Revolución de Mayo en Corrientes y cómo se vivió en Corrientes el tiempo de la Revolución. Hubieron conflictos muy fuertes. Félix Ponciano de Llano, por ejemplo, muere en las escalinatas de la iglesia de la Merced, asesinado en una noche en medio de lo que eran los conflictos de aquellos días. Él muere diciendo ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Pero mirá. Muere diciendo ¡viva el rey! En las escalinatas de la iglesia de la Merced, y en el Museo Histórico está la camisa aún ensangrentada de Félix Ponciano de Llano, el primer llano que llegó a Corrientes y fundó la familia en Corrientes. Bien. Tanto que esto vamos a continuar. Por supuesto, vamos a continuar. Que tenemos mucho más que contar. A lo largo de lo que queda mayo seguramente vamos a seguir volviendo a recordar y a revivir y homenajear nuestra historia argentina. Gracias, Alexis. Gracias. Un gusto tenerte. Y bueno, a seguir disfrutando desde lo más profundo de cada uno en esta semana de mayo, volver a reconectarnos con lo importante de nuestra
de nuestra patria y de la historia que hicieron estos grandes hombres que hoy nos trae hasta este lugar. Y feliz Día de la Patria para todos. Mañana vamos a estar en las vísperas del Día de la Patria viviendo una fiesta muy especial que mañana te voy a mandar algún material para comentar, que va a ser los 110 años del Teatro Oficial Juan de Vera. Qué lindo, qué lindo. Comenzamos a vivir esa fiesta mañana junto al festejo de la patria. Bien, bueno, muchas gracias Alexis, vamos a estar atentos a toda esta información y nos despedimos, hasta acá llegamos el día de hoy, espero que hayan disfrutado la tarde, ya sabes que todas las notas las podés volver a mirar en nuestro canal de YouTube. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 horas. Chao, chao. Gracias. A mí